comenzar a hablar sobre reacciones adversas. Nos acercamos ya al examen final. 2 temas y terminamos, así que traten de escuchar la clase, traten de repasar. Bueno, ¿qué son las RAM? Son las reacciones adversas de los medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice cualquier efecto perjudicial o indeseado que ocurre tras la administración de una dosis de un fármaco normalmente utilizado en profilaxis, diagnóstico y tratamiento. Entonces, damos una medicación, esa medicación es la correcta, el diagnóstico es correcto, y bueno, sucede un efecto secundario. Esa es una RAM y está relacionada principalmente al uso profiláctico, diagnóstico y tratamiento. Tenemos una clasificación de las RAM en general. Tipo A, previsibles. Esto se refiere a una exageración de los efectos farmacológicos de una droga. Hay relación dosis-efecto. Tipo A son las más frecuentes. Tipo B, estas son raras, no son predecibles y no hay una relación dosis-respuesta. Tipo C, continuas, predichas o relacionadas en términos químicos, estructuralmente. Vamos a ver que tenemos una reacción adversa al uso continuo de medicamentos. Tipo D incluyen la carcinogenicidad y la teratonicidad de la molécula farmacológica. Tipo E se llaman el de rebote, el efecto rebote ocurre en la supresión de la molécula farmacológica en una terapéutica dada. Vamos a comenzar con el tipo A. Son frecuentes, están en un 70 o 80%, son dosis dependientes, son como consecuencia directa o indirecta de la acción farmacológica del medicamento, no están relacionadas con el sistema inmunológico y la respuesta relacionada, bueno, está relacionada con el B, y aquí no tenemos ninguna respuesta inmunológica, todo está normal, no remiten gravedad, son de baja mortalidad. Bueno, tenemos la RAM relacionada con sobredosis por eliminación, toxicidad, RAM por efectos colaterales, secundarios, por modificación de la farmacocinética, puede haber más también, reacción adversa y la clasificamos como A. Por ejemplo, no está catalogada como, por ejemplo, una dosis excesiva por eliminación disminuida o eliminación de disminución de la molécula farmacológica. No está relacionado las RAM, por ejemplo, si ustedes se equivocaron en la dosis, ¿no? Entra como mala praxis, por si acaso. Mala praxis no está relacionado con RAM. RAM es que hacer lo correcto, dosis correcta, y lamentablemente ocurre un efecto secundario. Pero esto no está relacionado con una mala praxis. La mala praxis es que te equivocaste de la dosis y le diste y te excediste y produciste un efecto tóxico. ¿No? Entonces no entra como mala praxis por si acaso. La mala praxis es la inobservancia relacionada, si no tomaste la debida precaución de la dosificación, te equivocaste y podés ir a juicio por nada más. No es lo mismo que esto. Esto es, le diste lo correcto y lamentablemente se produjo efectos secundarios.
que produjo la muerte del paciente? Puede ser. ¿Un medicamento puede producir la muerte del paciente? Sí, lo puede hacer. No son inocuos los medicamentos, son con efectos secundarios, y la respuesta que nosotros demos a este tipo de situación es lo que marca la diferencia de un médico, ¿no? Entonces, efectos colaterales derivados de multiplicidad de acción de receptores farmacológicos se producen a dosis terapéutica, efecto colateral. Es el tipo de reacción adversa a los medicamentos más frecuente y está relacionado, por ejemplo, nos da un ejemplo, sedación por antihistamínico, estreñimiento por la toma de codeína. Entonces, este es un efecto colateral. Y un efecto secundario, ¿no?, es un fenómeno que suele tener relación indirecta con la acción farmacológica, relacionado con el efecto principal del fármaco, y se manifiesta como una enfermedad nueva. Por ejemplo, el uso de antibióticos no puede producir candidiasis. ¿Pero por qué? No es una acción directa del fármaco destruir la flora normal de la cavidad oral, por ejemplo, del conducto vaginal, pero lo puede hacer. Y aquí tenemos las enfermedades oportunistas, ¿no? La candidiasis oral, efectos secundarios a corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? El sistema inmunológico lo baja, ¿no?, y se produce un efecto de invasión, por ejemplo, de oportunista en los antibióticos también producen eso, tienen sus características y pueden reducir la flora normal. ¿Cómo clasificamos a los RAM tipo A relacionados con la farmacocinética? ¿No? La hipoalbuminemia. A ver, ¿por qué pueden producir RAM un paciente con hipoalbuminuria? ¿Por qué la hipoalbuminuria puede producir una RAM? Porque la albúmina se suele transportar al fármaco. Principio de farmacocinética: la unión del fármaco con las proteínas. Vamos a tener indirectamente una situación, por eso es muy importante conocer la cantidad de fármaco que se une a las proteínas. El 90, podemos decir 93, 94% que se une fármaco tiene una repercusión clínica y está relacionada con los rankings. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, por si acaso. Enfermedad renal. ¿Por qué puede producir una RAM, una toxicidad del medicamento? Una insuficiencia renal, paciente que toma medicación y que la eliminación es renal, vamos a tener concentraciones plasmáticas o una biodisponibilidad de la molécula con exageración, podemos decir, las concentraciones que van a producir toxicidad y pueden producir un RAM. Por eso la evolución de los pacientes. Si yo tengo un paciente que le estoy dando un medicamento que en el transcurso de la enfermedad se produce una insuficiencia renal, eso, por ejemplo, es un RAM. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿no?, que en el transcurso de la terapéutica ese paciente comenzó a tener una insuficiencia renal. Vamos a tener una toxicidad y, bueno, si pasara el caso que esa toxicidad produjera la muerte del paciente, no significa, ¿no?, que nosotros nos equivocamos. Ahora, la valoración de ese paciente está relacionada con lo que ustedes vayan a hacer con el paciente. Si tenemos que hacerle cada 2 semanas la valoración renal, hay que hacerle para tener este tipo de características
de evolución, ¿no? ¿Qué es el internet? Está malísimo, ¿no? Tiene un RAM, lo mismo, insuficiencia renal, actividad metabólica disminuida y puede aumentar en el plasma el fármaco. ¿Por qué esta enfermedad cardíaca, por ejemplo, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca puede producir un RAM? Por el volumen de distribución. Hay un aumento del volumen, aumento de los líquidos y se produce, por supuesto, un aumento de concentraciones plasmáticas y esto no puede producir un RAM en ese sentido. En el embarazo también, el embarazo no es una enfermedad, pero hay cambios fisiológicos, ¿no? Disminución del peristaltismo, aumento del volumen en los espacios intracelulares, intercelulares. Entonces hay cambios fisiológicos que se relacionan con el RAM. La interacción medicamentosa, ¿cuáles pueden ser las reacciones de RAM? Pueden aumentar, por ejemplo, las situaciones de tomar dos medicamentos que provocan, por ejemplo, insuficiencia renal. O sea, podemos aumentar el RAM relacionado a este tipo de situaciones. Utilizar dos medicamentos que producen toxicidad en el mismo órgano. Por ejemplo, dos medicamentos que provocan nefrotoxicidad. ¿Utilizamos eso en alguna situación? Sí. Cuando tenemos pacientes que el riesgo de la vida está al límite, se llama riesgo-beneficio. En algún momento podemos hacer insuficiencia renal, pero hay que explicarle al paciente o al familiar todas estas situaciones, porque al momento que no le explicamos y muere el paciente, pregúntense, van a preguntarle si se equivocaron. Directo lo mandan a Palmasol. Y cualquiera piensa que es chiste. He visto casos, hasta ahora he visto casos, no sé mucho, ¿no?, de situaciones de este tipo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que explicar al paciente los medicamentos que está tomando, para qué sirve, a qué hora, qué complicaciones pueden tener. Por supuesto, me dirán, doctor, pero si le explicamos al paciente, por ejemplo, que puede tener un efecto secundario, ¿lo va a tomar el medicamento? El problema en ese momento ya no es usted, el problema es del paciente, ¿no? Porque ustedes le explicaron que puede suceder y bueno, y hay formas y situaciones de disminuir estos efectos sabiendo, por supuesto, los RAM de cada molécula. Interacción, alteración en la fórmula farmacéutica, también hay RAM relacionados con la farmacocinética, ¿no? Entonces, la clasificación es bastante interesante, nosotros la podemos estudiar. Me dirán, doctor, esto está en Goodman y Gilman, por si acaso está esto, pero está farmacocinética, dice, y ustedes van a colocar, perdón, van a leer toda farmacocinética y está estos ramos, por si acaso. Me dicen, doctor, no encuentro esto, porque no les he dado la diapositiva. Ustedes no tienen que ser médicos de diapositiva, tienen que ser médicos de libro, pero ya estaba leyendo Surosh de semiología, la compañera allá estaba leyendo qué era el dolor, ¿no? Concentrándose, dolor y todavía lo subraya. ¿No? ¿Qué es el dolor? ¿Qué dice? ¿No se acuerdan? ¿Qué es el dolor? Es un síntoma. Un síntoma, el dolor es un síntoma. Signo y síntoma. ¿Qué es la diferencia entre un síntoma y un síntoma?
Sí, Una hay escala de una escala. intensidad. La temporal. Ya son buenísimos ustedes. Espero que así lo sirvan. Desagradable o afectiva. Una sensación desagradable. Pero clínicamente se tiene que ver la intensidad, si es recurrente o es persistente. Así la caga, Janina. Muy bien. Le ganaron, miren, y no estaban leyendo en clase. Sí. Lo digo. Bueno. Bueno, este es un cuadrito que lo tienen que tener en cuenta porque por ahí va el examen. El examen va a ser de casos clínicos. Le voy a poner un caso clínico y ustedes me lo van a resolver. El examen teórico. ¿No? Le voy a poner ahí paciente con proteína de 3 y vamos a comenzar hablando del medicamento, una biodisponibilidad, ¿Por qué puede producir hasta el 3? Claro, 4 también, leve, pero bueno. La hipoalbuminemia disminuye la afinidad por el fármaco. Las enfermedades renales, acumulación del fármaco. Las enfermedades hepáticas también están relacionadas con RAM. Alteración de la formulación farmacéutica y la farmacodinamia. Interacción medicamentosa, inhibidores, alteración de la absorción y distribución. Cuando hablamos de RAM, también están relacionados la interacción y el metabolismo hepático a través del fármaco, que son inductores e inhibidores. ¿Se acuerdan? ¿No? Los inductores son aquellos que producen aceleración del metabolismo a nivel de citocromo P450. Los inhibidores no. Los inhibidores bloquean ese metabolismo y ese mecanismo se hace más lento. ¿No? Pueden producir RAM también relacionadas a este tipo de situaciones. Tipo B. Perdón. Algo que me faltó. 28 de 2005, si creo. Tengo otra imagen, tengo otra diapositiva. Ya. Tipo B. ¿Qué quieres hacer? A las RAM pueden ser prevenibles o podemos disminuirla ahí. Resulta que las RAM son las más frecuentes que hay y están relacionadas con dosis, son dosis dependientes. Entonces, si nosotros agarramos y decimos vamos a poner una dosis intermedia, por ejemplo, cambiamos la dosis de tu paciente, la evolución es buenísima después. No hay por qué cambiar el medicamento, no hay por qué sacarlo el medicamento de la terapéutica, ¿no? Y lo único que se hace es disminuir la dosis o tenerlo en dosis límite, digamos. Límite a la mitad, una media, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una dosis de 50 a 100 miligramos, una dosis de 75 o 80 miligramos, podría ser. Disminuimos totalmente sus efectos RAM, ¿no? Y también está relacionado con unas características de protocolos que podemos hacer. La tipo B es totalmente diferente, ¿no? Depende de la respuesta del paciente, no está relacionado con la dosis, por si acaso, aunque le coloquemos 0.5 miligramos o le coloquemos 1 gramo, igual va a ser la respuesta al tipo B. No está relacionado con la dosis,
son más graves y solo en individuos susceptibles puede suceder, son raras en un 10 al 20% y están relacionadas, por ejemplo, con la idiosincrasia, la alteración de la farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? Relacionadas con alteraciones enzimáticas, metabólicas, intolerancias, hipersensibilidades que tiene la droga, una reacción de pseudoalergias, por ejemplo, que pueden producir y están relacionadas con la clasificación RAM, tipo B. Hablemos de la idiosincrasia, ya lo hemos dicho, ¿no? Son dependientes del huésped, sin relación con la dosis. La reacción con susceptibilidad genéticamente determinada y algunos pueden tolerar dosis muy altas y otros con dosis muy pequeñas pueden producir hipersensibilidad. La alteración de la farmacocinética se debe a la alteración del metabolismo, por ejemplo, me dice, ¿no? Alteración de la hidrólisis de la succinilcolina producida por la pseudocolinesterasa, es una. Alteración de la oxidación, de la hidroxilación, acetilizadores rápidos o lentos, eso se refiere con las enzimas del citocromo P450, ¿no? En función a la velocidad de reacción de las enzimas N-acetiltransferasa. Entonces, las alteraciones de la farmacocinética se relacionan la succinilcolina, ¿qué es? Es un fármaco. ¿Pero qué es la pseudocolinesterasa? ¿Qué hace? Fisiología normal. ¿Qué hace la succinilcolina? Degrada a la acetilcolina en 2 moléculas, ¿no? ¿Se acuerdan? Su mes está en otro lado, ustedes la otra vez me respondieron. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un no funcionamiento de esta enzima? La succinilcolina, por supuesto, va a tener una reacción. Entonces, se utiliza la succinilcolina. Se tiene que degradar con la acetilcolina. Se tiene que degradar. Es una estimuladora de la o bloqueadora de la acetilcolina. Busquen, ya despierten un ratito. ¿Qué es la. ¿No internet? Succinilcolina. Es que no Para da. que despierten. Mentira. No sea yo el que hable y hable. Pseudocolinesterasa. Si la succinilcolina es un antagonista, dicen, ¿no? De los receptores de la acetilcolina. Y esta es una produce una degradación de la acetilcolina. A ver, si lo dibujamos para que entendamos mejor. A ver, sencillísimo. Si tenemos lo mismo que dibujamos en la anterior, presináptico, hendidura sináptica y membrana postsináptica. ¿Qué hace la succinilcolina? Bloquea los receptores de acetilcolina. ¿Para qué? Para que estas células no se contraigan. Sencillo. Esa molécula farmacológica no hace este tipo de acción. ¿Y la acetilcolina dónde está? ¿Qué hace? Es desplazada, ¿no? Por este fármaco. No se une a su receptor correspondiente.
se queda más tiempo, se queda aquí, y la acetilcolina esterasa la degrada en 2 acetato y colina. Esto pasa cuando está el fármaco ahí. Esto tiene que volverse a lo normal, tiene que contraerse. Si no se contrae, ¿para qué lo hacen? Relajación muscular. El músculo se relaja. Pero, ¿qué pasa? ¿No? El fármaco está acá, ¿no? ¿Y qué pasa para resolver este problema? Para que haya contracción, ¿qué tiene que haber? Ya no darle el medicamento, sacarle el medicamento y que la acetilcolina trabaje normalmente. Pero hay un pero, ¿no? Cuando esta enzima, la acetilcolina esterasa, aquí dice, ¿no? Lo que pasa es que la acetilcolina se le dice a la acetilcolina relacionada con la parte periférica y la normal se le dice a la central, ¿no? Es por eso que dice pero es lo mismo, la ubicación es la cosa. Entonces hay una alteración de este tipo, ¿no? Y no va a haber contracción. Ahora, lo que nosotros queremos es el paciente que haga la contracción después de la anestesia. Si no, ese paciente, ¿qué va a pasar? No va a tener movilidad. Le vamos a sacar el tubo y no va a respirar. No va a respirar. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que actuar. ¿Esta es una reacción tipo B? Sí. Pero tenemos que reaccionar. Por ejemplo, nos dice la terapéutica, utilizar plasma de otra persona al paciente para que la acetilcolina esterasa otra vez actúe normal y pueda resolver el problema de la degradación de la acetilcolina. Que hay concentraciones que puedan producir la contracción muscular. ¿Qué ha pasado? Ustedes sabían que ha habido problemas ilegales de este tipo de situación. ¿Qué pasó? Le sacaban el tubo, esperaban la reacción del paciente y lamentablemente no respondía el paciente. Y el paciente se quedaba sin respirar por bastante tiempo. Su oxigenación cerebral no llegaba a lo normal. ¿Y qué pasaba? Venían los problemas de parálisis cerebral de ese paciente. Pero esto estaba relacionado con la farmacocinética y una reacción TRAN tipo B, donde nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó, pero sí tenemos que estar atentos a lo que puede pasar. Pasó eso, en el momento que pasó, poner plasma para que esta actividad otra vez vuelva a lo normal, ¿no? Y tengamos la acetilcolina de nuevo unida acá. Y ya pueda funcionar bien esto. ¿Qué sucede? Que nos olvidamos. Chicos, la farmacología es bastante complejo, pero es muy importante conocerlo y aprenderlo, ¿no? Bueno, eso es solamente un pequeño ejemplo de lo que sucede acá. La alteración de la hidroxilación, el metabolismo, ¿no? Acetilizadores lentos, acetilizadores rápidos también tienen una característica de farmacocinética. La alteración de la hemodinámica, anemia hemolítica, alteración de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Medicamentos que pueden producir, ¿no? Anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
crisis de porfirina por fármacos inductores enzimáticos. Eso es una patología, un síndrome. Es una liberación de estas moléculas que produce un síndrome relacionado a una enfermedad, una patología. No es frecuente en nuestro medio, pero sí en Europa. Nosotros nunca hemos tenido esto, pero sí, ¿no? Si ustedes se van a España, estos tienen nada más. Pero esa también. ¿Cuáles son los inductores enzimáticos? Les decía, la fenitoína, el fenobarbital, de hecho un montón de medicamentos que producen este tipo de reacciones. Hipertermia maligna pueden producir también relacionadas a la alteración de la farmacodinamia, intolerancia, efectos adversos excesivos, reacción de Hirsch, relacionadas por ejemplo al uso de medicamentos como la ciprofloxacina, exantema por ampicilina en mononucleosis infecciosa. Estas son y están relacionadas con la gran tipo B. Que son las porfirinas. Bueno, las de tipo B están relacionados y se destacan estas reacciones que vamos a ver acá. Las tipo A pueden ser de tipo 1, anafiláctica, tipo 2, reacciones citotóxicas mediadas por el cuerpo, tipo 3, reacciones inmunes mediadas por complejo, y tipo 4 de hipersensibilidad de talato. Entonces, requieren un periodo de sensibilización de la droga previa, ¿no? Ocurre en una pequeña proporción de la población, atribuida a dosis por debajo del rango terapéutico, desaparecen luego de la suspensión de la droga de la mayoría de los casos que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, la pregunta es, siempre le preguntamos al paciente, ¿usted tuvo alguna vez una alergia a este medicamento que le voy a colocar? Y si la respuesta es sí, sí, me colocaron, pero no tuve alergia. ¿Ustedes le harían otra vez la prueba de alergia o no? ¿No? Yo sí, ¿No? Miren el concepto. Requiere un periodo de sensibilización. O sea, sí vamos a tener el contacto con la molécula farmacológica. Chicos, farmacología, los madonos son 4. Le hacemos la prueba y aún así hay hipersensibilidad. Y puede haber shock anafiláctico, puede haber. ¿Qué nos salva legalmente? Que hayas escrito en la historia o en tu receta que se le haga la prueba de sensibilidad. En el momento que le pasó eso al paciente, un shock anafiláctico, por ejemplo, por una molécula farmacológica, al momento que le pasa eso al paciente y no está escrito ahí, pregunten si van a preguntar. Nada. El peritaje dice, si está ahí, se cumplió, no va a la malpraxis, pero si no está y no se cumplió, va a la malpraxis. Y la pregunta es, doctor, entonces es difícil, pues, ¿no? Es decir, ¿le va a hacer una reacción de hipersensibilidad a una droga? El antecedente es muy importante. Por nada más que esto, hartos están ahorita en Palmasol, hartos colegas. ¿No? Les preguntaron, sí, les pregunté 10 veces si tenía alergia. Y me dijo que no, que ya se la había colocado. Entonces, son pequeños detalles que ustedes tenemos que aprender todos, ¿no? Porque nos dice, también nos pueden decir, dele en solución decimal. O sea, la pequeña
mínima dosis para no producir un shock anafiláctico. Puede ser que nosotros hagamos ese ejercicio, le demos al paciente ese tipo de dosis, ¿no? Pero igual la hipersensibilidad viene y nos viene con shock anafiláctico. Los pacientes con VIH, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tienen este tipo de reacción más frecuente. Los he visto todos, chicos. Los hospitales raros son los que tienen este tipo de reacciones adversas. Pero, ¿cuáles son los que los tienen más? Son los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia, con el sistema inmunológico por abajo, no los portadores, que es muy diferente ser portador que tener el síndrome de inmunodeficiencia, totalmente diferente. Un paciente que es portador es inmunocompetente. Un paciente que tiene el síndrome, un paciente inmunodeprimido. Y tienen estas características. Todas las he visto yo, chicos. Todas. Hepatotoxicidad, síndrome tóxico epidérmico, síndrome de Stevens-Johnson. Lamentablemente, cuando entran estos síndromes, es difícil de sacarlos. Mueren después, ¿no? Bueno, he tenido el caso de 4 pacientes a la vez de Stevens-Johnson. 2 se salvaron y 2 murieron. Pero bueno, es interesante hablar sobre esto. La RAM tipo B, tipo 1 anafiláctica, aparece en los primeros 60 minutos, luego de la aplicación del medicamento. Puede iniciarse con urticaria y llegar al shock anafiláctico. Me apareció una manchita, doctor, solamente, y fue avanzando esa manchita y llegó hasta el esófago, ¿no? Yo no puedo respirar por nada. Entonces, puede suceder y puede ir evolucionando de esta manera. Los criterios clínicos para su diagnóstico son clínica no relacionada con un efecto farmacológico. 1. No está dependiente de la dosis, independiente. Existen tolerancias previas al fármaco o fármacos estructuralmente afines. Tenemos periodo de inducción. Su compañero hace rato en la práctica decía, ¿no? ¿Pueden tener un medicamento reacción cruzada? Yo los escucho bien, ustedes cómo lo dicen, qué interés tienen en el fármaco y todo. Y decía su compañero, la interacción cruzada está relacionada con este tipo de mecanismos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es alérgico a la penicilina sódica o a la penicilina benzatínica, ¿puede hacer alergia a una cefalosporina de 3ª generación? Por ejemplo, a la ceftriaxona. Es indeterminado. Nos dice, los libros de investigación nos dicen que es menor las características si el paciente tiene una alteración, una hipersensibilidad relacionada con los beta-lactámicos. Entonces, ¿hay posibilidades? Sí los hay, pero es muy baja, muy remota, pero las hay. Mejor es alejarse de esa familia. ¿Y ahora? Yo pensé que ¿ya son 12? Yo pensé que me iba a decir, doctor, yo tengo este tipo de... Como le dijimos, efectos reproducibles con pequeña dosis del fármaco o fármaco estructuralmente químico similar, la reacción cruzada. No hay síntomas si no hay contacto con el fármaco, eso es también relacionado con el sistema inmunológico. Y los más frecuentes son penicilina, cefalosporina, insulina, las que vienen, por supuesto, de la parte bovina, ¿no?
Ahora ya no hay este tipo de insulina, ¿ya? Tenemos insulina humanizada, tenemos insulina súper especializada que no producen este tipo de reacciones. Dextranos, anestésicos, contrastes, iodados y antisueros pueden producir el tipo 1 anafiláctico, ¿no? O shock anafiláctico. Bueno, entonces continuamos mañana.